En un monasterio aislado entre las verdes y tranquilas colinas de Tailandia, vivía un monje anciano llamado Viro, reconocido en toda la región por su serenidad y su profunda sabiduría. Era un hombre cuya presencia irradiaba paz, y su mirada, aunque cargada de la sabiduría adquirida a lo largo de los años, mantenía siempre una calidez tranquila que invitaba al encuentro. Su vida se había dedicado a la práctica del budismo, y había pasado décadas meditando en soledad, cultivando una mente tranquila y un corazón lleno de compasión. Las personas que acudían al monasterio buscaban consuelo y orientación, pues sabían que Viro era un guía que podía llevarlos por el camino hacia la paz interior. Un día, un joven llamado Chai llegó al monasterio. Había nacido y crecido en la bulliciosa ciudad de Bangkok, un lugar lleno de ruidos, luces brillantes y una constante presión por cumplir con las expectativas de la sociedad. Aunque su vida en la ciudad había sido próspera en muchos aspectos, Chai sentía una inquietud constante en su interior. Su mente estaba llena de pensamientos errantes, preocupaciones sobre el futuro, sobre el éxito profesional y sobre cómo satisfacer las expectativas de su familia y la sociedad. Esta agitación mental lo había acompañado durante años y sentía que no podía encontrar un respiro. Había escuchado historias sobre los monjes budistas, quienes, a través de la práctica espiritual, lograban alcanzar un estado de calma profunda, algo que le parecía casi inalcanzable. Decidió que necesitaba encontrar la paz, y por eso emprendió su viaje hacia el monasterio. Al llegar al monasterio, Chai se dirigió directamente al venerable Viro, quien lo recibió con una sonrisa serena. Chai, con la mente llena de preguntas y ansiedades, le pidió consejo al maestro. «Maestro Viro, mis pensamientos son como un río turbulento que nunca se calma. ¿Cómo puedo purificar mi mente y alcanzar la paz interior?», preguntó con voz temblorosa. Viro lo miró con calma, sus ojos brillando con una comprensión profunda de la inquietud que Chai experimentaba. Después de un largo suspiro, el monje respondió con una voz suave pero firme. «Chai, la mente es como un jardín. Si no la cuidas, se llena de maleza, de malas hierbas que obstaculizan su crecimiento. Te enseñaré 5 maneras de cuidar tu mente. Si las practicas con sinceridad, verás cómo tu mente florece en serenidad». Chai, intrigado y dispuesto a aprender, escuchó atentamente mientras el maestro continuaba. «El primer paso es la práctica de la respiración consciente», dijo Viro. En una tarde soleada, Chai se encontraba sentado frente a Viro en un pequeño jardín dentro del monasterio. A su alrededor, los árboles frondosos susurraban al viento y el murmullo de un arroyo cercano aportaba una calma que comenzaba a penetrar en su ser. El maestro, con una mirada profunda, le explicó: «La mente es como un ave que vuela de un pensamiento a otro sin descanso. El principio de la respiración consciente es simple: aprender a anclar tu mente al momento presente, al aquí y a la ahora, a través de la respiración. En este mismo momento, mientras hablamos, tanto tú como yo estamos respirando. Sin embargo, si no estamos atentos, la respiración pasa desapercibida, como un fondo silencioso al que no prestamos atención». Chai, que siempre había sido alguien cuya mente saltaba de un pensamiento a otro, empezó a darse cuenta de lo que el maestro quería decir. Había notado que, a menudo, estaba tan distraído por sus pensamientos que la respiración se volvía algo secundario. Viro, observando su confusión, le dijo con amabilidad: «Para empezar, cierra los ojos y pon atención a tu respiración. No la fuerces, solo obsérvala. Siente cómo el aire entra por tus narices, recorre tu pecho, se expande hacia tu abdomen, y luego sale lentamente de nuevo. Cada inhalación es una nueva oportunidad de estar aquí. Cada exhalación es un recordatorio de soltar lo que no necesitas». Chai siguió las instrucciones del maestro. Al principio, su respiración era errática, rápida, como si su cuerpo estuviera tratando de ponerse al día con los pensamientos que se agolpaban en su mente. Sin embargo, con cada intento de regresar su atención a la respiración, algo dentro de él comenzó a aquietarse. La ansiedad que lo había acompañado durante tanto tiempo empezó a disminuir. Aunque los pensamientos seguían apareciendo, ya no se sentía tan abrumado por ellos. Era como si su mente comenzara a calmarse, como el agua de un río después de una tormenta. Viro,
observando el progreso de Chai, dijo suavemente: cuando la mente se dispersa, no te frustres. La respiración consciente no es un ejercicio para evitar los pensamientos, sino para darte cuenta de ellos. Cuando notes que tu mente se aleja, simplemente regresa a la respiración. De la misma manera que las olas del mar van y vienen, tus pensamientos aparecerán y desaparecerán, pero tú, al igual que el océano profundo, no te dejarás arrastrar por ellos. Chai comenzó a entender que la respiración no era solo un proceso físico, sino una herramienta para regresar al momento presente. Cada vez que se concentraba en su respiración, sentía que su mente se volvía más tranquila. El flujo constante de la respiración, como el suave murmullo de un arroyo, se convirtió en su ancla, en su refugio en medio de la tormenta mental. Viro continuó: la respiración consciente es la puerta de entrada a la calma mental. Cada vez que te encuentres perdido en pensamientos, simplemente regresa a tu respiración. No hay una respiración correcta o incorrecta. No tienes que hacer nada más que ser consciente de ella. Chai, con los ojos cerrados, escuchaba en silencio, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Algo tan simple como la respiración parecía tener un poder profundo, un poder que nunca había comprendido hasta ese momento. Era como si una ligera calma se hubiera instalado en su pecho, una sensación de ligereza que nunca antes había experimentado. El maestro continuó: recuerda que no tienes que hacer nada. Solo respira. Al hacerlo, tu mente se entrenará para estar más presente, para estar más consciente del ahora. Y ese ahora es el único momento en el que realmente vives. Todo lo que está más allá de este momento es solo una ilusión. Chai, abrumado por la profundidad de las palabras de Viro, comenzó a practicar la respiración consciente con más frecuencia. Aunque los pensamientos no desaparecieron por completo, comenzó a notar que ya no los controlaba con tanta intensidad. Era como si pudiera observar sus pensamientos desde una distancia, sin dejarse arrastrar por ellos. Después de unos días de práctica, Chai se sintió más sereno y centrado. La respiración consciente le había dado un respiro en medio de la tormenta mental que siempre lo había acompañado. Sin embargo, todavía sentía que había algo más profundo que necesitaba entender. Aunque podía calmar su mente, las preocupaciones y los deseos seguían volviendo con fuerza. Sentía que, aunque había encontrado una forma de estar presente, aún había cosas dentro de él que no podía soltar. Un día, mientras caminaban juntos por los senderos del monasterio, Viro percibió la inquietud en el rostro de Chai y le dijo: veo que tu mente aún está llena de deseos. Chai, deseas que las cosas sean de una manera. Deseas que la paz dure más tiempo, o que ciertos pensamientos desaparezcan. Este es el segundo obstáculo que enfrentamos, el apego. Chai, confundido, le preguntó al maestro: ¿cómo puede algo tan natural como desear convertirse en un obstáculo? Viro lo miró con compasión, y, señalando una piedra en el suelo, le dijo: imagina que esta piedra representa un deseo o una preocupación que tienes. Tómala en tus manos y sosténla con fuerza. Siente como tu mano se tensa alrededor de ella. ¿Te resulta fácil moverte? Chai asintió, comprendiendo lo que el maestro quería transmitir. Viro continuó: cuando te aferras a algo, te quedas atado a ese peso, como esta piedra. No puedes avanzar con facilidad. Pero, ¿qué sucede si decides soltarla?, preguntó Viro, mientras dejaba caer la piedra al suelo con suavidad. Cuando dejas de aferrarte, te liberas del peso. Chai reflexionó sobre estas palabras mientras Viro explicaba: el apego es como esa piedra. Nos impide avanzar. Nos mantiene estancados en el pasado o preocupados por el futuro. Soltar el apego no significa ignorar lo que sentimos, sino simplemente dejar ir aquello que ya no nos sirve, lo que no podemos controlar. Viro hizo una pausa y, con una mirada profunda, le pidió a Chai que lo siguiera hasta un pequeño estanque cercano. Se sentaron en silencio junto al agua, observando las aguas tranquilas. Mira el agua, le dijo Viro. Es clara y tranquila. Pero, ¿qué sucede si pones algo en ella? Si lanzas una piedra, las ondas se propagan. Pero si dejas de añadir más piedras, el agua vuelve a su calma original. Así es nuestra mente. Cuando nos aferramos a los pensamientos,
deseos o miedos, esos pensamientos crean ondas en nuestra mente, perturbando nuestra paz. Pero cuando aprendemos a soltar, las ondas desaparecen y la mente vuelve a ser clara. Chai, mirando el agua, sintió como las palabras del maestro penetraban en su corazón. Recordó todas las veces que se había quedado atrapado en el deseo de que las cosas fueran de una determinada manera. Deseaba tener éxito, ser amado, ser aceptado, y temía lo contrario. Esas expectativas le causaban sufrimiento constante. Viro, viendo la reflexión en el rostro de Chai, agregó: soltar no significa dejar de tener deseos. Significa dejar de aferrarse a ellos. Cuando dejas de depender de un resultado, te liberas de las cadenas del sufrimiento. Observa tus deseos y preocupaciones con desapego, como si fueran nubes que pasan por el cielo. No necesitas aferrarte a ellas ni temerles. Solo obsérvalas. Chai, ahora deseoso de entender más profundamente, le preguntó: ¿cómo practico esto, maestro? Viro lo miró con gentileza y respondió: primero, debes reconocer lo que estás sosteniendo, los deseos, las expectativas, las emociones, todos los pensamientos que te atan. Cuando notes que te aferras a algo, simplemente toma un momento para reconocerlo. Luego, con cada exhalación, imagina que estás dejando ir, soltando ese peso. No es necesario apresurarse. El acto de soltar es un proceso, una práctica diaria. Y así, Chai comenzó a practicar el arte de soltar, entendiendo que cada pensamiento, cada deseo, era solo una nube pasajera. Con el tiempo, su mente se fue liberando de las ataduras que lo mantenían en la tormenta. Poco a poco, aprendió a vivir en el presente, a respirar con conciencia y a soltar lo que ya no le servía. Y, al final, encontró en su interior una paz que nunca antes había experimentado. Viro, el anciano monje, había observado durante días a Chai, un joven que había llegado al monasterio buscando respuestas. Chai, como muchos otros antes que él, llegaba lleno de ansias por encontrar la paz y la serenidad que sentía que le faltaban en su vida. A menudo se encontraba atrapado en un torbellino de pensamientos, deseos y miedos que lo mantenían inquieto, incapaz de hallar calma. Viro había iniciado su guía con enseñanzas sobre la respiración consciente, sobre soltar los deseos y sobre la importancia de la compasión, pero en el fondo, sabía que el joven aún no había encontrado el verdadero descanso interior que tanto anhelaba. Una tarde, después de que Chai pasara varias horas en meditación, Viro lo encontró en un estado de inquietud. El joven monje no parecía tan presente como antes. Su rostro, antes tranquilo y sereno, estaba marcado por una sombra de preocupación. Viro se acercó con su usual calma y preguntó: Chai, he notado que tu mente aún está inquieta. Has hecho avances importantes en la práctica de la respiración y el soltar los deseos, pero hay algo más que debes cultivar si deseas que tu mente se libere por completo: la compasión. Chai levantó la mirada, confundido. La compasión, pensó. ¿Qué tenía que ver eso con la paz interior que tanto buscaba? Viro, con una sonrisa tranquila, le explicó con paciencia. La compasión no es solo una emoción. No es una respuesta instintiva a las penas de los demás, ni una simple lástima. La verdadera compasión es una forma de ver el mundo. Es la capacidad de reconocer el sufrimiento de los demás y de ti mismo, y desear aliviar ese sufrimiento. Pero comienza contigo mismo, Chai. La compasión comienza en el momento en que te aceptas tal como eres, sin juzgarte. Aceptar que no eres perfecto, que no tienes que ser perfecto. El joven monje se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del maestro. Había estado luchando con la idea de la perfección durante años, siempre sintiendo que no era suficiente, que debía hacer más, ser más. Había llegado a pensar que su valía dependía de sus logros, de la forma en que los demás lo percibían. Siempre se sentía incompleto, como si estuviera constantemente en deuda consigo mismo y con los demás. Viro continuó, notando la lucha interna de Chai. La paz que buscas no se encuentra en la perfección. La paz está en la aceptación. Acepta tus errores, acepta tus limitaciones, y solo así podrás encontrar la verdadera paz. Recuerda que todos los seres humanos, al igual que tú, enfrentan dificultades. Nadie está exento de sufrimiento.
Es más fácil sentir compasión por los demás cuando comprendes que todos somos vulnerables, que todos enfrentamos desafíos. No te exijas más de lo que puedes dar, no te castigues por no ser perfecto. Las palabras de Viro calaron hondo en el joven monje. Durante años, había estado atrapado en un ciclo de autocrítica y autoexigencia. Ahora entendía que, si no podía ser amable consigo mismo, sería imposible extender esa misma amabilidad hacia los demás. La verdadera compasión comenzaba por reconocer sus propios sufrimientos y limitaciones sin juzgarse. La compasión no implicaba sacrificarse por los demás ni ignorar sus errores, sino reconocer su humanidad y su vulnerabilidad, al igual que la suya propia. A medida que Chai reflexionaba, comenzó a entender la profundidad de las enseñanzas de Viro. La paz que tanto anhelaba no dependía de cambiar su vida o de cumplir con las expectativas de los demás. La paz venía de aceptarse tal como era, con sus imperfecciones, sus miedos y sus inseguridades. La compasión no era un acto de lástima, sino de aceptación y entendimiento. Era reconocer que todos los seres humanos compartían un mismo camino, el camino del sufrimiento y la búsqueda de la liberación. Chai, con una mirada más suave, preguntó al maestro: «Pero, maestro, ¿cómo puedo sentir compasión por mí mismo cuando siento que no soy suficiente? ¿Cómo puedo aceptar mis limitaciones cuando me siento atrapado por ellas?» Viro sonrió con ternura y posó una mano en el hombro de Chai, transmitiéndole una sensación de calma y apoyo. «Lo que sientes, Chai, es una ilusión creada por la mente. La mente tiende a compararse con los demás, a juzgarse constantemente, a buscar la perfección. Pero la verdadera compasión comienza con aceptar lo que eres en este momento, sin juzgarte, sin exigirte más de lo que eres capaz de dar. No eres menos que nadie, Chai. Al contrario, al aceptar tus imperfecciones, te haces más cercano a los demás. Todos estamos en el mismo camino, buscando entender y liberarnos del sufrimiento». Chai cerró los ojos, sintiendo el peso de sus propias expectativas. Por un momento, dejó de luchar contra sí mismo. Se permitió ser amable consigo mismo, sin juzgarse, sin buscar la perfección. Comprendió que la paz que buscaba no dependía de lo que lograra, sino de cómo se trataba a sí mismo en su vulnerabilidad. Al aceptarse tal como era, comenzaba a liberar el sufrimiento que había arrastrado durante tanto tiempo. Viro, viendo que su discípulo comenzaba a comprender, continuó: «Cuando aprendas a tratarte a ti mismo con amabilidad, podrás extender esa compasión hacia los demás. La compasión hacia los demás no significa permitir que te hagan daño o que no pongas límites. La verdadera compasión es desear el bienestar de todos los seres, incluso cuando no compartimos sus puntos de vista o sus acciones. Es ver a los demás con los ojos de la comprensión, sabiendo que ellos también están atrapados en sus propias luchas». El monje hizo una pausa, mirando hacia el horizonte donde los árboles se movían suavemente con el viento. En la práctica de la compasión, no hay separación entre tú y los demás. Todos estamos interconectados. Cuando deseas la felicidad para los demás, te traes a ti mismo esa misma paz. Chai asintió, comprendiendo cada vez más las enseñanzas del maestro. La verdadera compasión no era solo un acto de bondad hacia los demás, sino una forma de ver el mundo, una forma de ser que comenzaba con la aceptación de uno mismo. La paz interior no se encontraba en la perfección, sino en la aceptación plena de lo que somos. Con el paso de los días, Chai continuó practicando la respiración consciente, soltando los deseos y cultivando la compasión. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, sentía que aún había algo que le impedía alcanzar una paz completa. Había momentos en los que la serenidad que había alcanzado parecía desvanecerse, reemplazada por una sensación de inquietud interna, como un bullicio constante que no podía callar. Una tarde, mientras caminaban por los senderos del monasterio, Viro notó que Chai parecía distraído, como si su mente estuviera llena de ruido. Sabía que, aunque su discípulo había logrado avances importantes, aún no había encontrado el descanso absoluto que tanto necesitaba. Por eso, decidió enseñarle una práctica aún más profunda, una que, según Viro, podía conducir a una mayor claridad mental. Chai, has trabajado mucho en la respiración, en soltar los apegos y en cultivar la compasión. Pero ahora te invito a algo más profundo,
algo que te ayudará a encontrar la verdadera quietud en tu mente. El poder del silencio. Chai se detuvo, confundido. Silencio, maestro, ¿qué significa eso?, preguntó. Viro sonrió y lo invitó a sentarse bajo un árbol. El sol se estaba poniendo y el aire fresco de la tarde hacía que el ambiente fuera perfecto para la reflexión. El silencio no es simplemente la ausencia de ruido, Chai. El verdadero silencio es un estado interno de calma, una quietud de la mente que no se ve perturbada por los pensamientos o las emociones. En nuestra vida diaria, estamos rodeados de ruidos, de estímulos, pero el mayor ruido que enfrentamos no es el sonido del mundo exterior, sino el ruido de nuestra propia mente. Chai asintió, reconociendo que su mente a menudo estaba llena de pensamientos que lo distraían y lo agotaban. Pero nunca había considerado el silencio como una herramienta para calmar su mente. El poder del silencio, continuó Viro, no solo reside en la quietud externa, sino en la capacidad de detener el flujo incesante de pensamientos. La mente, como un lago, puede estar agitada y llena de ondas, pero cuando dejas que el agua se calme, la superficie se vuelve clara y puedes ver el fondo sin distorsión. Lo mismo sucede con la mente. Cuando te permites el silencio, dejas que la mente se calme y se vuelva transparente. Chai cerró los ojos, recordando las veces en que sus pensamientos lo habían arrastrado como un río turbulento. La idea de encontrar un silencio profundo le parecía un desafío, pero también algo a lo que deseaba llegar. Viro, viendo que su discípulo comenzaba a comprender, explicó: el silencio no es algo que se pueda forzar. La práctica de la meditación y el cultivo de la paz interior son procesos que requieren tiempo, paciencia y una profunda aceptación de uno mismo. A lo largo de su jornada, Chai pasó por diversas etapas de aprendizaje, desde la respiración consciente y el desapego hasta la comprensión de la compasión y el poder del silencio. Cada uno de estos pasos le ofreció una clave importante para liberar su mente de los pesares que lo ataban y lo mantenían en constante lucha consigo mismo. El camino de Chai, aunque lleno de desafíos, lo condujo a una comprensión fundamental. La paz no reside en la perfección ni en el control total sobre su vida y entorno, sino en la aceptación profunda de sus imperfecciones y limitaciones. Solo al aprender a soltar el peso de las expectativas, el miedo al futuro y el apego al pasado, pudo encontrar la verdadera serenidad en el presente. La compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, se convirtió en un pilar esencial en su proceso de transformación. Chai descubrió que la autocompasión no significa conformismo ni debilidad, sino un acto de reconocimiento y amor hacia su humanidad, de aceptación de sus fallos y virtudes por igual. Solo al abrazar esta comprensión, fue capaz de extender esa misma compasión hacia los demás, sin juicios ni expectativas rígidas. Finalmente, la enseñanza sobre el poder del silencio y la quietud le permitió a Chai dar un paso más hacia una paz más profunda. El verdadero silencio no es simplemente la ausencia de ruido externo, sino la capacidad de calmar la mente y escuchar el flujo interno de pensamientos sin aferrarse a ellos. Al aprender a crear espacios de quietud, tanto en su entorno como en su interior, Chai descubrió una nueva dimensión de paz y claridad mental. Así, Chai entendió que la verdadera libertad no está en la lucha constante por cambiar lo inmutable, sino en el acto de soltar, de aceptar lo que es y de abrazar la impermanencia de la vida. Su camino hacia la paz interior no terminó en un destino fijo, sino que continuó siendo una práctica diaria de conciencia, compasión y silencio. Al final, Chai descubrió que, aunque la vida no siempre sea predecible ni controlable, la paz siempre puede encontrarse en el aquí y el ahora, cuando se suelta el miedo y se abraza la simplicidad del momento presente. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para futuros conocimientos del maestro. Hasta la próxima, queridos aprendices.